Saludos a todos, soy Tony Day. Bienvenidos a la sexta edición de este podcast de Hit. Y pues hoy vamos a hablar sobre pues algunos temas que han aparecido en la política latinoamericana y mundial esta semana. Ha sido una semana con bastantes ocurrencias. Y primero que nada quería iniciar hablando sobre algo que acaba de pasar justo ayer a la medianoche en Perú. Esta pues historia que hemos estado siguiendo todos aquí en la región bastante con mucha cercanía, la historia pues de la presidencia peruana, la cual pues parece ser como un tipo de un cargo maldito, ¿no? Cualquier persona que termine involucrada en la presidencia peruana, pues al parecer no le termina bien en lo absoluto. Perú pues ha pasado por muchísimos presidentes desde 2016. En ese periodo fue cuando Pedro Pablo Kuczynski se hizo presidente. Luego tuvo que renunciar y tuvo el cargo Martín Vizcarra. Vizcarra subsecuentemente fue reemplazado por Manuel Merino, quien después fue reemplazado por Francisco Sagasti. Y Sagasti pues tuvo este cargo hasta el 2022, cuando Pedro Castillo se vuelve presidente. Y pues ya sabemos qué pasó con Pedro Castillo, ¿no? Trata de poner un fin a este tipo de dictadura legislativa, esta dictadura del Congreso en la que la política peruana está atrapada. Y pues la respuesta fue que el Congreso lo destituyó y en su cargo pusieron a Dina Boluarte, quien pues era la vicepresidenta de Pedro Castillo. Y pues ahora Dina Boluarte, quien por cierto todo su mandato fue, creo que fácilmente la líder mundial con la peor aprobación, la popularidad más baja en todo el mundo, constantemente la tenía Dina Boluarte. No pasaba del 5%, constantemente estaba entre un 2, un 3, hasta había encuestas que estaban divididas por regiones, las regiones del Perú, y había ciertas regiones donde llegaba al 0%. Y bueno, pues lo que pasó con Dina Boluarte anoche, pues al parecer el Congreso la destituyó. Hicieron la moción de vacancia. Hay que recordar que en Perú, pues el Congreso tiene la capacidad de quitarle al presidente su cargo si ellos ven que el presidente no tiene la capacidad moral. O sea, un término bastante vago, extremadamente ambiguo, que pues ha sido usado una y otra vez por los congresos, por el Congreso peruano, para destituir a sus presidentes. Y pues en esta ocasión se le usó contra Dina Boluarte. No ha sido la primera presidenta, obviamente, que la primera persona que ha tenido este cargo contra quien se ha levantado esta acusación de incapacidad moral. Y pues Dina Boluarte pues la quitaron de su cargo, hicieron una moción de vacancia. Y pues ¿por qué? Bueno, creo que aquí la pregunta es cómo sobrevivió tanto. ¿Cómo es que Dina Boluarte sobrevivió? Y mira, fíjate que yo, de hecho lo llegué a mencionar anteriormente, yo pensé que Dina Boluarte iba a ser capaz de terminar su mandato. Porque pues ella efectivamente había maniobrado dentro del Congreso, había maniobrado para poder tener un tipo de alianza en el Congreso, un pacto, principalmente con la derecha, con dos partidos muy poderosos en Perú, de la derecha, quien tienen presencia en el Congreso significante, Fuerza Popular, que está pues liderada por el Fujimorismo,
y también pues el Partido de Renovación Popular, el cual está liderado por el alcalde de Lima, Rafael López Aliaga. Y pues Dina Boluarte fue capaz de crear una alianza, no una alianza formal, obviamente no estaban en coalición ni nada así, pero básicamente pues entraron en un tipo de pacto no oficial, estos partidos con Dina Boluarte, Fuerza Popular de Keiko Fujimori y Renovación Popular de Rafael López Aliaga. Y pues además de esto también había encontrado ciertas alianzas con algunos partidos de izquierda. Y pues era una coalición bastante... bueno, repito, esto no fue una coalición oficial, fue básicamente un pacto no oficial, pero pues fue un pacto frágil, que pues llegó a su fin, por fin, en esta pasada semana. ¿Y por qué hasta ahora los partidos de este pacto han decidido estarse en contra de Dina Boluarte? Y pues hay que tomar esto en cuenta, esto es muy importante. El partido que pues inició esta moción para sacar a Dina Boluarte de la presidencia fue precisamente el Partido de Renovación Popular, de López Aliaga, le dicen Porky, el alcalde de Lima. Y pues el partido de López Aliaga, de Porky, pues decidió iniciar esta moción. Se unieron otros partidos y pues la sacaron. Pero ¿por qué hasta ahora han decidido tomar esta ruta? ¿Por qué han decidido por fin dejar atrás a Dina Boluarte? Y bueno, primero que nada, o sea, Dina Boluarte, aparte de la impopularidad que tiene, aparte de todo este problema masivo que tiene con el Congreso, que tiene con la situación que ocurrió con el presidente Castillo, pues también ha tenido varios escándalos personales, y eso pues es esencial para entender por qué ha ocurrido esto. Primero, Dina Boluarte, su hermano, estuvo involucrado en un escándalo bastante grande. Su hermano, Nicanor Boluarte, fue acusado de tráfico de influencias y también por pertenecer a una organización criminal. Aparte de esto, hay que dar un poco de contexto. Este año en Perú, la violencia organizada ha tenido una explosión. El propio hermano de Dina Boluarte fue acusado de pues formar parte del crimen organizado. La misma Dina Boluarte también ha sido acusada de tener nexos, de tener vínculos con el crimen organizado. Y también a ella misma pues se le ha criticado muy fuertemente por corrupción, y también por la falta de transparencia que pues ha tenido su presidencia. Hace muy poco, hace unos meses se le bueno, no unos meses, más bien esto ya tiene más de un año, ¿no? Un caso que se le conoció como el caso Rolex, porque a Dina Boluarte pues se le vio con un reloj de lujo Rolex, y pues a partir de esto pues se le hizo un tipo de invasión mediática, una investigación que pues ha apuntado pues a su enriquecimiento ilícito, y pues aparte pues a sus casos de corrupción lo han vinculado. Y pues aparte de esto, Dina Boluarte pues se ha visto cada vez con menos legitimidad, y pues creo que ya con todos estos escándalos, ya con todo lo que está pasando en Perú en cuanto a la crisis de inseguridad ciudadana que se ha visto, pues estos partidos decidieron
em, pues organizar esta moción en contra de la presidenta, porque pues a ellos hasta cierto punto pues les convenía tener a alguien, pues a alguien que básicamente, digamos que estaba en una posición desesperada. Dina Boluarte estaba en una posición muy desesperada cuando llegó a la presidencia, y a los partidos del Congreso pues les convenía tener a alguien ahí en el ejecutivo, porque porque es una figura vulnerable, es alguien fácil de, digamos, es fácil juguetear con esta persona, y pues es fácil encontrar un cierto espacio para poder avanzar pues las agendas dentro del Congreso. Y pues esto todo ha explotado esta última semana. Este Dina Boluarte, quien pues en su corta presidencia actuó como una títere realmente, no solo de los intereses del Congreso, pero también de los intereses económicos, los mismos intereses económicos contra los que había luchado Pedro Castillo, el presidente con el que ella sirvió como vicepresidenta. Estos intereses económicos, ella sirvió como un títere para ellos, perdón. Y pues durante su presidencia había escándalo tras escándalo. Este año pues llegó a un tipo de quiebre, no solo por todos los escándalos que he mencionado, pero también por la serie de protestas que mencionamos brevemente en el episodio pasado. En Perú se han visto una serie de protestas bastante fuertes, muy poderadas por la juventud, y pues el resultado al parecer pues fue esto. El Congreso ya no le dio uso a Dina Boluarte y pues la han destituido efectivamente. Y pues inmediatamente el sucesor de Dina Boluarte pues es el expresidente del Congreso, José Geri. José Geri pues llegó al poder en el año de 2021, perteneciente al partido Somos Perú, un partido de derecha, centro derecha, que pues fue en su momento encabezado por el expresidente Martín Vizcarra, si no me equivoco. Bueno, no, perdón, Martín Vizcarra no lo lideró, pero este partido fue candidato. Sí, fue candidato de ese partido. Así es, este partido pues se unió a la coalición de Martín Vizcarra. También en su momento pues llegaron a apoyar a Alejandro Toledo en las elecciones de 2011, perdieron. Pero bueno, este partido pues es el partido al que pertenece el nuevo presidente de Perú, José Geri. Y pues hay que hablar un poco de José Geri, porque pues creo que de una manera encontraron a una figura que es tal vez tan odiada como Boluarte, si no más odiada. José Geri pues tiene una serie de controversias. La más notable es que pues fue acusado de violación sexual, y pues de hecho tiene un caso pendiente. En cuanto pues a esto, fue acusado este año, precisamente en enero, de haber violado a una mujer. Y también pues tiene la reputación de ser pues un tipo de mujeriego, de ser un tipo de misógino. De hecho pues se hizo muy viral que justo cuando se hizo presidente
En Instagram dejó de seguir a muchas cuentas explícitas que antes había seguido. También pues se le ha denunciado de soborno, de aceptar sobornos. Se le ha acusado de enriquecimiento ilícito y corrupción, justo como Dina Boluarte. Y pues también tuvo un escándalo durante la pandemia del COVID en Perú. Recordemos que Perú fue uno de los países en todo el mundo al que lo afectó más la pandemia. Se le captó con una joven en un bar eh, en medio de la pandemia sin respetar las medidas de distanciamiento social que se están tomando en ese entonces. Y pues esta es una persona que tiene pues varios escándalos, como podemos ver. Eh, es una persona que también, como Dina Boluarte, es muy odiada en Perú. Una persona muy, muy odiada. Y pues ya inmediatamente pues hemos visto como eh, varias personas dentro de la política peruana, varias personas expectantes ciudadanos pues han denunciado el ascenso de esta figura política a la presidencia. Y bueno, esto todavía pues, se está desarrollando, justo como mencioné al inicio, esto todo pasó ayer en la medianoche. El Congreso le llamó a Dina Boluarte para que se presentara, pues, para defenderse contra todas estas, contra esta moción de vacancia que iniciaron. Dina Boluarte no se presentó, en vez decidió dar un discurso en el Ejecutivo, básicamente un discurso de despedida, y justo cuando estaba dando el discurso ya le estaban dando la banda presidencial a José Geri, ¿no? Fue un asunto bastante rápido y bastante, pues, eh, y pues bastante frío, ¿no? Y no sé qué si tengas algo que decir tú sobre pues escándalo, esta nuevo capítulo en la crisis política peruana. Lo primero es que, bueno, lo primero que voy a decir es que me da mucha felicidad que por fin ya se fue y que ya fue destituida la presidenta Dina Boluarte. O bueno, no diría yo ya presidenta, yo diría que es una mandataria usurpadora, porque hay que tomar en cuenta que el presidente legítimo de todos estos hechos debe de ser el verdadero presidente, tiene que ser Pedro Castillo Terrones. Fue destituido de una manera ilegítima, fue destituido de una manera ilegal, una manera en contra de las voluntades del pueblo, porque hay que tomar en cuenta que estamos hablando de un Congreso muy usurpador, un Congreso con un nivel de poder y control demasiadamente absoluto que puede hacerlo de cualquier manera para destituir a alguien por incapacidad moral. Ese planteamiento de incapacidad moral es tan ambiguo que puedes destituirlo de cualquier forma, cualquier motivo. Hay que recordar que en 4 meses, desde que fue juramentado el presidente Castillo, empezaron a tomar la decisión de vacarlo y después destituirlo. Y se hizo el intento, el primer intento fue literal como 4 meses después de asumir el cargo. Y se estaba hablando sobre este tema 2 meses después de que cuando asumió el cargo. Entonces, la derecha reaccionaria, la derecha que tenía el Congreso, la mayoría de los escaños del Congreso, o sea, ellos ya lo tenían planeado. Ahora, aquí lo que me viene de no tanta esperanza, que no me siento tan optimista, es que, claro, sin duda es muy bueno, es muy buena noticia que ya no está Dina Boluarte como presidenta, porque al fin y al cabo ella es también una asesina. Durante ese mandato fueron asesinados alrededor de 70 personas durante las manifestaciones en contra de su gobierno y pues... Tomando eso en cuenta, eso debe de ser inmediatamente reprobado como mandataria. Y también al fin y al cabo que ella llegó de una manera legítima. Eh, Luego de lo que pasó hace 2 días, creo que fue de un atentado, de un concierto, si más me acuerdo. Luego de lo que pasó eso, se estaba empezando a hablar sobre la idea de la destitución contra la presidenta. Eh,
aquí me viene lo raro y aquí viene lo más importante que tenemos que destacar. Eh, Esto, la idea de destituirla no es algo que empezaron a hablar sobre este tema. Esto se habló desde el principio, desde que ella llegó como presidenta el 7 de diciembre de 2022. Y quienes estaban hablando sobre ese planteamiento era siempre la izquierda peruana. Estamos hablando del partido de Juntos por el Perú, de Voces del Pueblo, entre muchos otros que decidieron hablar sobre el tema de destituirla y que han intentado varias ocasiones hacerlo, pero tenemos que reiterar que la derecha, el Congreso, la mayoría de los partidos de la derecha en ese Congreso decidió no irse a ese lado y posteriormente alinearse con la presidenta ilegítima, porque al fin y al cabo ella buscó una retórica oportunista, una retórica así, eh, con el fin al cabo de poderse librarse de algún caso judicial. Entonces, tomando eso en cuenta, o sea, menciono esto porque lo que pasó hace rato no fue proponida por la izquierda peruana, sino primero fue por los partidos de la extrema derecha como Renovación Popular. Y pues entonces ya después se hizo la votación de vacancia de mandato y después se hizo la destitución, que claramente alrededor de 124 personas, digo, de 124 congresistas decidieron votar a favor de la destitución, lo que le hizo una mayoría mucho más amplia de lo que fue con Pedro Castillo. O sea, si más me acuerdo, creo que en su votación de destitución, me refiero a la tercera, fue 104 votos a favor y como 9 en contra. Entonces, y ojo, hay que tomar en cuenta que en esta votación ninguno votó en contra. Entonces, así de cañón estuvo. Eh, Aquí digo porque no tengo tanto optimismo, es porque el nuevo presidente, José Geri, eh, sin duda es también otro tipo de derecha. Eso no hay que reprobar la idea. Eh, Primero porque es parte del partido de Somos Perú y tomando en cuenta que él fue básicamente un sucesor, o bueno, el suplente de que iba a ser congresista Martín Vizcarra, pero eventualmente Martín Vizcarra decidió, bueno, no pudo postularse para el Congreso porque hubo una situación judicial en él que básicamente le prohibió a tomar un cargo en específico. Y, o sea, si lo pones de esa manera, él no fue elegido por el pueblo. Él no fue elegido por el pueblo y pues posteriormente él fue elegido por el Congreso como presidente del Congreso de la República y posteriormente por considerando que él es el segundo en la posición, en las posiciones, porque hay que tomar en cuenta que la presidenta Dina Boluarte no tenía ni primer vicepresidente o ni segundo vicepresidente. Ya después de los dos vicepresidentes ya era el presidente del Congreso y creo que después creo que era el primer ministro, pero igual al fin y al cabo, quien hubiera sido no había solucionado demasiado las cosas. Y como tú los mencionas sobre sus escándalos, es también un factor muy puntual que tenemos que tomar en cuenta porque además de sus escándalos y sus presuntos casos que están haciendo, tomando en cuenta en los casos judiciales, él no tiene un buen perfil, de verdad, no tiene un buen perfil, nomás ha sido congresista desde que fue sustituido por Martín Vizcarra y posteriormente. O sea, también es que aquí lo más importante es que él mismo también fue candidato y perdió en esa elección. Aquí puedo ver que en la elección de congresistas en el 2021 nomás tuvo un porcentaje del 0.27%. Y ojo, me refiero en la región de Lima. O sea, no fue electo, pero fue luego posteriormente sustituido por Martín Vizcarra. Entonces, otra vez estamos viendo un caso de que alguien que no fue elegido por el pueblo llega a la presidencia. Entonces, de verdad me preocupa, me alarma, pero al fin y al cabo entiendo mucho por qué la gente está celebrando ahorita. De verdad, creo que si es que tendría que escoger entre una persona muy aburrida y Vina Boluarte, entiendo por qué el pueblo peruano está muy contento de ya poder destaparse de este tema, porque de verdad ella sin duda
representaba una derecha reaccionaria, una derecha militarizada, una derecha traicionera, porque además de que ella fue la vicepresidenta del mandato de Pedro Castillo, luego se convirtió en una persona de derecha. Porque yo me acuerdo ver un video, bueno, un clip de cuando ella se postuló como congresista o algo así, creo que quiso ser congresista en el 2020 y me acuerdo muy bien el video en sí, porque ella dijo que vamos a ir al Congreso por el Partido Perú Libre y vamos a hacer una asamblea constituyente para redactar una nueva constitución. Eso fue palabras que ella misma dijo en una campaña en un video de campaña. Y ahora dice lo completo opuesto. ¿Por qué? Porque ella es una oportunista. Ella supo que con ese discurso no iba a lograr lo que más que quería. Entonces, luego de ser una oportunista, se enriqueció. Además de los escándalos que ella misma tuvo, se enriqueció y después se convirtió en el símbolo de la dictadura, en el símbolo de la corrupción peruana. Y pues, o sea, tampoco hay que tratar a la derecha de este Congreso que son los santos de todo eso. Es que yo siento, ¿sabes? Yo siento qué es lo que pasó. Yo siento que el Congreso dijo, oye, ¿sabes qué? Ya no queremos hablar contigo, de verdad. Ya nos caíste gordo. Gracias por los préstamos y todo ese rollo. Gracias por subir los salarios. Pero queremos a alguien más. O sea, literal. Ahora le toca a otra persona. Para el Congreso de la derecha, o sea, fue para ellos un títere, literal, básicamente. Y tampoco voy a decir que Dina Boluarte es la víctima aquí, tampoco. Ella misma hizo las decisiones y ella misma fue responsable de causar más daño al pueblo peruano. Pero también hay que tomar en cuenta que el Congreso no es un santo. La gente verdadera que tenemos que dar un provecho y un aplauso, yo diría, son los congresistas que desde el principio estaban hablando y abogando por la idea de destituirla. Como por ejemplo Guillermo Bermejo, Guillermo Bermejo, eh, eh, Guido Bellido, Susel Paredes, izquierda peruana, que claramente desde hace mucho abogaban por la idea de destituirla como mandataria, porque eh, la idea de darle crédito a la derecha fujimorista y la de la Renovación Popular es claramente, ojalá que Pedro Castillo debe de ser liberado, ojalá llegue el momento que sea liberado. Y pues, no sé, suena muy optimista, demasiadamente optimista, pero espero por el momento de ver que sea restituido como presidente, porque claramente no terminó su mandato. Y claramente, a- aun cuando él no tuvo sus niveles a comparación del Congreso o no sé, del Poder Judicial, él andaba muy alto. O sea, él andaba con el 36% mientras el Congreso andaba, ¿verdad? Yo espero que llegue el momento que Pedro Castillo sea liberado y, o sea, no sé, que su nuevo partido o un partido de izquierda llegue a ganar las elecciones posteriores porque de verdad Perú merece mucho más, de verdad me duele lo que está pasando en Perú. Merecen mucho más, merecen un gobierno de izquierda auténtico y que también no solamente sea por el medio del partido, del presidente, sino también que tengan el control suficiente del Congreso para evitar estos sucesos. Eso fue lo que se le olvidó a Castillo. No tuvo ese respaldo en el Congreso, porque su partido, además de que su partido empezó a traicionarle en sí, eh, Perú Libre, porque además de cuenta los hermanos Cerrón, literal, también se convirtieron en oportunistas también. De verdad, creo que Castillo quiso hacer algo y yo lo vi como alguien, como esperanza para el pueblo peruano. De verdad, sí se necesitaba alguien como él y verlo encarcelado mientras que Dina Boluarte aún sigue en su casa sin ningún problema, luego de 70 asesinados. De verdad, me causa mucha lástima
Y yo lo único que espero es que Perú de verdad se levante por el momento, de verdad. Se tiene que levantarse. Y cuando llega la selección de 2026 espero que escogen por un buen candidato, que sea el de izquierda, ojalá, porque de verdad no deben de cometer el error que está cometiendo muchos partidos de derecha, o bueno, lo que están haciendo la derecha en contra de muchos partidos, o bueno, de muchos candidatos de izquierda, que los perfilan como criminales o no sé qué, que hay un disparate en el pensamiento anti-izquierda en el Perú. Entonces, de verdad, para terminar, eh, yo espero lo mejor para el Perú. No tengo tanta esperanza con el nuevo presidente, y ya cuando llegan las elecciones de 2026 espero que sea algún candidato de la izquierda, sea Guillermo Bermejo, honestamente, porque ya he llegado a escuchar que se está postulando como candidato presidencial. Entonces, de verdad, espero que sea llegar el momento. O también al ex rector de la universidad, de una de las universidades en Perú, creo que se llama, caramba, ¿cómo se llamaba? López Chau, ¿verdad? Algo así. Ajá, creo que sí. Sí, López Chau, él también tiene un buen perfil, honestamente, entre esos dos. Yo diría también probablemente Verónica Mendoza, pero hace rato acaba de ella Mm. mencionar que no se quiere postularse como presidenta. Entonces, honestamente me hubiera gustado si ella se hubiera postulado otra vez, pero bueno, entre esos dos, honestamente. Bueno, sí, y mira, ya para terminar y movernos al otro tema porque estamos muy saturados hoy con los temas, pues hay que recordar que los últimos 7 años, el, en los últimos 7 años, Perú ha tenido 6 presidentes y solo uno ha sido electo por el pueblo peruano, y ese fue, como tú lo has mencionado, Pedro Castillo Terrones, quien pues también actualmente pues está en la prisión, como sabemos. Y pues esperemos que pronto Perú se pueda librar de esta situación. Realmente en el momento están siendo, son, están como rehén de un Congreso que tiene demasiado poder, de un Congreso demasiado corrupto, un Congreso demasiado este, eh, indiferente a lo que necesita el pueblo peruano. Y bueno, eh, ya quería yo pues hablar sobre algo que pues está pasando en un país vecino al Perú, la República de Ecuador. En este pequeño país andino pues hemos visto un desarrollo bastante preocupante. Ya sabemos que pues Ecuador está liderado por Daniel Noboa desde el 2023. Creo que junto a Milei, junto a Trump, junto a varios otros líderes, pues es parte de la escoria internacional de derecha. Este, este señor, pues, ni siquiera nació en Ecuador, nació en Miami, como junto con todos los gusanos. Hijo de empresario, y pues de un empresario bastante rico. Y pues Noboa, bajo Noboa, pues en Ecuador se ha visto una explosión en la violencia. Este, se ha visto un Ecuador mucho más violento, un Ecuador mucho más inestable en todos los aspectos. Y la respuesta de Noboa a esto pues ha sido la militarización de la sociedad. Esta pues ha sido la respuesta clave que ha tenido Noboa. Es una y otra vez expandir la presencia militar en la vida pública. Este usándola así para pues consolidar el poder del gobierno, el poder del ejecutivo en frente pues de toda la violencia y en frente de toda la inestabilidad política que pues está ocurriendo en Ecuador. Y pues ya hemos visto pues esta situación una y otra vez, ¿no? Lo vimos con Calderón aquí en México, lo estamos viendo con Trump y lo vimos con Bush en Estados Unidos. Es algo clásico del libro de derechas, ¿no? El utilizar pues las circunstancias
eh, las circunstancias de inestabilidad, de violencia, usarlas como pretexto para pues así poder instaurar una militarización de la sociedad, para así darle más poder directo al gobierno. Y pues eso es lo que está haciendo Noboa. Y en este caso particular, para dar pues el contexto completo de por qué estamos hablando de Ecuador, pues Noboa pues propuso una serie de reformas neoliberales que principalmente consistían en la eliminación del subsidio gubernamental al diésel. Esto lo instauraron. Inmediatamente subió el precio del diésel por la mitad. Y pues hay que recordar que Ecuador es un país con una población masiva indígena, una población masiva rural. Y pues estas son las poblaciones a las que les afecta esto principalmente, ¿no? Porque ellos necesitan de este combustible para navegar por por las autopistas. Ellos necesitan esto para poder pues participar en el comercio, para participar pues en la mercancía. Y pues estos son los grupos quienes han estado más opuestos al gobierno durante toda su presidencia. También hay que recordar que en Ecuador principalmente hablamos de la dicotomía entre el correísmo, o sea, el socialismo del siglo XXI, que en algún punto estuvo liderado por el expresidente Rafael Correa, y pues el anticorreísmo. El anticorreísmo pues en sus líderes ha sido más transitorio. Ha tenido pues varias figuras a la cabeza, y pues actualmente Noboa representa esa facción. Los indígenas desde esta última década realmente no pertenecen a ninguno de los dos grupos, y eso es importantísimo para entender el contexto de estos grupos en el Ecuador. Ellos se han opuesto no solo al gobierno de derecha de Noboa y a todas las expresiones de la derecha en Ecuador, pero pues también se han visto muchas veces opuestas al correísmo en Ecuador. Y pues por eso actualmente lo vemos representado principalmente en el partido político Pachacutic, el cual pues no forma parte de ninguna de esas dos fuerzas políticas principales en Ecuador. Y bueno, vimos cómo a partir de este incremento en los precios del diésel, los cuales pues como mencionamos fueron directamente causados por las reformas que está liderando este hombre, pues vimos como varias agrupaciones indígenas, varias organizaciones sociales, varios sindicatos pues se han levantado en contra de las acciones del gobierno, y pues ellos convocaron un paro nacional. Convocaron un paro nacional y pues bloquearon vías, instauraron cierres viales, y pues se presentaron protestas masivas en contra del presidente Noboa. Y mira, aquí lo que creo que es preocupante. Noboa tuvo una reacción pues muy esperada de su gobierno, que pues desde que lleva gobernando se ha comportado como un gobierno completamente autoritario. Es que pues se ha visto una represión masiva a las protestas. No solo se ha visto una represión, ha habido más desapariciones forzadas. Se suma al número de desapariciones forzadas en Ecuador, que pues solo han incrementado más y más desde que Noboa ha instaurado pues su militarización de la sociedad. Y pues también vimos un asesinato a un comunero indígena, Efraín Fuérez.
fue pues asesinado por las Fuerzas Armadas, quienes pues estaban pues reprimiendo las protestas aquí en el pueblo de Kotakashi. Ahí es donde pues fue donde esta persona pues falleció. Y pues creo que esto es parte de una tendencia internacional en el que la derecha pues más en el que la derecha se ha movido hacia una política de militarización, hacia una política de represión, hacia una política de opresión. Y pues lo vimos con Dina Boluarte, de quien estábamos hablando. Lo estábamos viendo con Trump, lo vemos muy claramente con Bukele, lo pues estamos viendo muy claramente con Noboa también. Este no es un caso aislado. Como menciono, toda la presidencia de Noboa, pues hemos visto esta militarización que pues cada vez se hace más fuerte. Y pues ha llegado no solo a desapariciones, no ha llegado a un asesinato, ha llegado a muertes. Y pues hay que pues recalcar que pues Daniel Noboa pues se ha visto protagonizado en escándalos que tienen que ver con casos de corrupción pertinentes a las empresas grandes del Ecuador. Su gobierno se vio involucrado en un escándalo en donde se vio que el servicio de rentas internas le estaba extinguiendo deudas al grupo Noboa, el grupo empresarial de su padre, y pues a varias otras empresas multimillonarias del Ecuador. Daniel Noboa en todo su programa político se trata sobre lamerle el culo a Donald Trump. O sea, a lo que estoy yendo, todo esto está muy relacionado, todo esto tiene que ver. Él está sirviendo los intereses del capital internacional. Porque, o sea, por eso está aumentando el diésel. Por eso su gobierno ha estado tan insistente en principalmente posicionarse en contra de los indígenas que pues viven en las regiones de Ecuador donde hay recursos, que viven en las regiones de Ecuador donde el capital no ha llegado a tomar la tierra, a tomar los recursos, a tomar el trabajo. O sea, todo esto es parte de la misma política. Todo eso es parte del empoderamiento de una oligarquía en Ecuador y una oligarquía en el continente americano. Y el hecho de que han llegado a tal punto de usar pues estas medidas violentas, de usar estas medidas de represión, de usar estas medidas dignas de haber sido usadas en la Italia o la Alemania de 1930. O sea, es algo verdaderamente aterrador, y es una tendencia que va a seguir creciendo, yo creo. Pero pues yo lo que espero es que pues que esto resulte en una ola en Ecuador que le digan no a Daniel Noboa. Y o sea, no solo es esto todo lo que estoy mencionando, lo que ha pasado con Noboa. También Noboa llamó la creación de una consulta popular, la cual ocurrirá el 17 de noviembre, para crear una asamblea constituyente. O sea, para crear una nueva constitución en Ecuador. Y pues no hay dudas de que este acto, o sea, será utilizado por el presidente para pues favorecer su posición actual,
para darle más, aún más poder a su cargo y pues para expandir el poder de los oligarcas en Ecuador. Y todos estos son desarrollos pues realmente lamentables. No sé si tú tengas algo que decir antes de que vayamos al próximo tema. Sí, nada más para hacerlo medio rápido, este tema. Mira, esto ya tenía ese presentimiento desde que llegó como candidato presidencial, cuando llegó a la segunda vuelta en las elecciones de 2023. Ya tenía ese presentimiento que su gobierno iba a ser demasiadamente favorecida para los intereses norteamericanos o intereses capitales. ¿Por qué digo eso? Porque para empezar, él es un presidente bananero, porque su papá literal fue un empresario multimillonario con empresas como las de las empresas bananeras de los 60 y 50, de los 50 y los 60. Eh, tomando eso en consideración, de verdad, a mí no sorprende demasiado que ahorita estaba utilizando tácticas de militarización y autoritarismo, porque ya él tiene ese presentimiento de que el pueblo ecuatoriano, la gente ecuatoriana, ya no lo quiere. Claro que acaba de ganar una elección hace rato este año, pero con métodos fraudulentos, con métodos de nepotismo. Digo nepotismo porque justamente la presidenta del Consejo Nacional Electoral de ese país es básicamente, tiene un hermano que trabaja en el gobierno de Novoa. Y con eso han habido especulaciones y han habido rumores de que su hermano te estaba favoreciendo y ella misma se está favoreciendo con los intereses del presidente Novoa. Entonces, la idea de que hubo fraude es entendible, porque también en la primera vuelta de la elección del 2025, llegó Daniel Noboa con el 44,37% de los votos, mientras que la candidata del correísmo, Luisa González, quedó con el 44,0%. Y en las últimas semanas, antes de que se tomara la decisión de elegir entre ella y Noboa, el partido Pachacuti, del candidato presidencial Lonizo Ida, creo que así se llama. Eh, sí, el candidato de Pachacuti decidió hacer un pacto con el Partido de Revolución Ciudadana para hacer un acuerdo en varios puntos y después posteriormente respaldar la candidatura de Luisa González. Digo esto porque él mismo llegó en tercer lugar con el 5% de los votos. Entonces, añade 44% más el 5%, tendrías un 49%, lo cual no es literalmente la mayoría de los votos requeridos para ganar la elección, pero al fin y al cabo pensarías que sería un margen muy estrecho, porque han habido encuestas que le daban el favorecimiento a Luisa González y algunas le daban el favorecimiento a Novoa. Pero la gran mayoría de las encuestas estaban dando una preferencia a la candidata del correísmo. Pero ojo, fíjate lo que pasó en la elección. Ella perdió, pero con un margen muy amplio. O sea, ella llegó en el 44,38%. O sea, literal, nomás subió 33, o sea, 0,38% nomás subió. Entonces, hay algo muy sospechoso en esa elección. No tiene coherencia, no tiene sentido. Y, o sea, claro que la candidata no ha presentado bueno, a lo que he tenido, lo que he escuchado, no ha presentado ninguna prueba sobre que hubo elección fraudulenta, pero espero que llegue el momento. Pero, o sea, eso es lo que más me sospecha y también entro muchos otros aspectos. Ahora sí, tomando en cuenta el tema que mencionas, de verdad, ahorita Perú, digo, perdón, me estoy confundiendo de países. Ecuador anda en una situación muy grave, como igual como en Perú, pero aquí lo diferente es que Novoa ya lo tiene resuelto. Él ya tiene esa potencia, él ya tiene esa alianza con varios partidos tradicionalistas, él ya tiene ese respaldo norteamericano, él ya tiene todo. Y el pueblo ecuatoriano está en graves situaciones, con mayores índices de pobreza, de indignación, de mala calidad de salud. Está horrible la situación ahorita.
Y ver eso aún trascender aún más con su idea de proclamar una asamblea constituyente con una constitución, yo diría, una de las constituciones más progresistas que ha tenido el Ecuador, o bueno, no progresistas, sino más que han tenido las causas de la gente por mucho tiempo, porque hay que tomar en cuenta esta constitución fue aprobada por el pueblo ecuatoriano y también promulgada por el presidente, bueno, expresidente Rafael Correa. De verdad, creo que lo que estás tratando de hacer es consolidar más el poder y convertirse en un nuevo... hay que decir las cosas, se va a convertir en un nuevo Nayib Bukele. Y o sea, honestamente, muy probable es lo que va a pasar. Y hablando del tema de que los candidatos, bueno, de los líderes de derecha que se están ganando mucho provecho o que están hasta a un punto muy alarmante, si quieres puedo mencionar un poquito muy rápido. Hace rato hoy acaban de nombrar el premio Nobel de la Paz a la líder opositora de Venezuela, a la líder opositora del régimen de Maduro, Corina María Machado. Y mira, te voy a decir la cosa, eh, puede decir lo que tú quieras, pero de verdad, creo que cuando ella dijo, dedico este Nobel de la Paz a Trump, creo que ahí fue el momento cuando dije, caramba, todo, ¿no? Manches, van a utilizar eso como excusa para invadir a Venezuela, porque eso es lo que puede pasar. Van a intentar eso como pretexto para invadir a Venezuela. Y no solamente eso, lamenta mucho decirlo, pero ella también es sionista. Ella ha abogado la idea de que Israel invada Venezuela. O sea, por favor, es lamentable decirlo, pero de verdad, ella creo que quien debería haber merecido el Nobel de la Paz hubiera sido probablemente, honestamente, preferible hubiera sido Edmundo González. Él creo que tendría más coherencia que en vez que Marina Machado, porque ella tiene sus opiniones polémicas, yo diría. Y claro, no voy a decir que Maduro es mejor que la líder opositora. Al contrario, Maduro hace un tipo horrible, pésimo, un dictador sin duda. Pero la idea de que vas a querer invadir al país de un país extranjero, nomás para que llames a ese país que se ha invadido, no va a solucionar las cosas, sino va a empeorar las cosas. Entonces, nomás quería mencionar sobre eso rápido. Bueno, sí, y bueno, ya para movernos al tema de más relevancia, creo yo, de los sucesos que han ocurrido esta semana. Bueno, esta semana pues se cumplió el segundo aniversario del inicio de la guerra de Gaza, la cual inició el 7 de octubre de 2023. También pues vimos cómo al parecer ha llegado la paz al conflicto, y pues digo paz entre comillas porque el que este tratado de paz realmente signifique la paz implica que este fue un conflicto que inició el 7 de octubre de 2023, lo cual no es cierto. Esto es un conflicto que ya había iniciado para 1946 y que tal vez para la década de los 1910, 1920 ya había iniciado. Estamos hablando de un conflicto generacional, y la guerra de Gaza que ha ocurrido estos últimos 2 años solo ha sido una faceta muy muy pequeña, y los asuntos que pues conciernen a este tratado de paz pues realmente no le ponen un fin al conflicto por varias razones. Entre ellas el hecho de que la idea fundacional del Estado de Israel es la expulsión de todos los palestinos que viven en la región de la Franja de Gaza, y también de la región de Cisjordania, y también en general pues toda la región eh, de lo que pues conocemos como el Levante. Y bueno, pues el gobierno de Israel y Hamas llegaron a un acuerdo mediado por el presidente Trump,
Habíamos mencionado que Trump propuso este plan hace más de una semana, en el que pues básicamente propone la creación de un estado transitorio en la franja de Gaza, el intercambio de los rehenes y pues también la supuesta demilitarización de la franja de Gaza, la cual pues consistiría en tres etapas, ¿no? Habría tres retiros por parte de las fuerzas de defensa y ya al terminarse pues estos retiros pues se crearía un estado transitorio liderado por supuestamente tecnócratas independientes. Ese es un término al que voy a volver en un poco. Eh, pues básicamente este plan pues se lo presentó a Netanyahu. La semana pasada Netanyahu dijo que apoyaba el plan. Luego se lo propuso a Hamas. Hamas pues sacó un comunicado. El liderazgo de Hamas sacó un comunicado donde dicen que pues que aceptan que pues aceptan básicamente la idea del plan y que pues ellos están dispuestos y preparados para darle el poder en la franja de Gaza a un grupo de tecnócratas independientes y eventualmente crear un consejo en el que se incluyan varias voces palestinas, varias agrupaciones políticas, incluyendo a Hamas, ¿no? Y bueno, también cabe mencionar que en este plan la creación de este estado transitorio será liderado por un consejo, el cual será liderado por Trump. Y pues hay que hablar de qué realmente implica el crear un estado transitorio liderado por tecnócratas independientes. O sea, ¿qué realmente significa darle el poder en la franja de Gaza a un consejo liderado por Trump? Ojo, no solamente Trump, también a Tony Blair. También se está involucrando también ese güey. Ajá, exacto. También están mencionando a Tony Blair como un miembro de este Consejo de Paz. Y pues tenemos que preguntarnos qué significa realmente esto. O sea, ¿qué significa que están proponiendo un plan de supuesta demilitarización en el que la FDI realmente todavía va a permanecer en la franja de Gaza? O sea, hasta después del tercer retiro, ellos todavía van a tener la presencia en la frontera, pero dentro de la franja de Gaza. Y pues este tratado no habla absolutamente nada sobre el control del agua, el control de las fronteras, el control de los recursos, el control del comercio, el control de la luz, el control de pues todos esos recursos que han estado en manos de Israel desde el 2005. No habla de nada de eso. Este tratado no habla absolutamente nada de la creación de un estado palestino. Y pues o sea, esto es muy importante. Esto que voy a decir es muy importante. Netanyahu, cuando sacó su comunicado diciendo que apoyaban el plan, subió un video a Telegram. Lo subió en hebreo, no lo subió en inglés. Uno puede adivinar por qué. Subió un video en hebreo diciendo que Israel, bueno, primero que este plan no implica la creación de un estado palestino. Eso es lo primero que dicen. Luego dice que aún así, que sin importar lo que diga el plan, Israel nunca va a apoyar la creación de un estado palestino. Y esto es importantísimo. O sea, estamos viendo un plan que básicamente todo el poder que Israel tiene sobre la franja de Gaza, porque la franja de Gaza no es una provincia rebelde, no es un estado bordeado por un mar de enemigos. O sea, la franja de Gaza desde 2005 básicamente
toda su estructura económica está controlada por Israel. Básicamente todas las telecomunicaciones, recursos están controlados por Israel desde ese entonces. Israel tiene la inteligencia completa dentro de la Franja de Gaza. O sea, estamos hablando de un estado que ya desde mucho antes de la guerra básicamente estaba en una semi-ocupación, yo diría, por parte de Israel. ¿Y qué es lo que se le da aquí a Israel? O sea, les están dando quizás más poder del que tenían antes previamente a la invasión. Y pues uno se pregunta, pues por qué llegarían a este acuerdo, por qué jamás estaría de acuerdo con este tratado. Y bueno, pues hay que recordar, más del 10% de la población de la Franja de Gaza, o sea, murió en esta guerra. No solo el liderazgo de Hamas fue básicamente exterminado, los mismos soldados de Hamas, pues, han muerto, pues, muchísimos, miles, ciudadanos también. Hamas se ha quedado sin aliados, pues básicamente la mitad del comando alto de Irán pues desapareció, no solo después, y pues esto ya tiene años, ¿no? Desde que Estados Unidos mandó a matar a Qasem Soleimani en el 2021, y en el 2024 Irán tuvo pues confrontaciones con Israel, y otra vez este año en 2025 hubo otra vez pues confrontaciones entre Irán e Israel, que pues también resultaron en la entrada de Estados Unidos a ese conflicto, ¿no? Una gran parte pues del comando alto iraní se vio pues exterminado pues en esos confrontaciones. La Siria de Assad pues cayó el diciembre del año pasado. Ahora Siria pues está gobernado por un Ahmed al-Shara, por un al-Yulani, quien pues tal vez no, gracias a acontecimientos recientes con la región del sureste, pues tal vez no se vería muy feliz en colaborar completamente con Israel, pero que estaría muy feliz de colaborar con Estados Unidos. Si Estados Unidos le dice algo a Yulani, pues lo más seguro es que va a hacer lo que le está diciendo Estados Unidos, y pues eso es algo bueno para Israel. Y además pues ya no hay un gobierno que pues le está dando cierta ayuda a Hamas como lo estaba haciendo Assad. Hezbollah, pues Hezbollah fue reducido significantemente cuando pues Israel exitosamente lanzó un ataque en contra de su alto comando. Entre las personas que asesinaron pues estaba Hassan Nasrallah, quien pues fue uno de los líderes más importantes del llamado Axis de la Resistencia de Hamas, Hezbollah e Irán. Y pues ya con eso pues Hezbollah se fue reducido a una casi no entidad. Hamas no tiene aliados aparte de ellos, realmente no tienen aliados aparte de ellos. Ningún gobierno árabe le dio, o sea, y pues esto no es ni siquiera apoyo a Hamas. Los estados árabes, como mencioné la vez pasada, tuvieron un silencio bastante marcado, bastante decepcionante en cuanto a esta travestía. Básicamente realmente no hubo muchos países que se posicionaron explícitamente en contra de Israel y en pro a Palestina. Y pues jamás se quedó sin aliados, se están quedando sin gente, y pues están en una franja de Gaza que, como mencioné la vez pasada, ha sido tan dañada, ha sido tan destruida, que pues va a tardar generaciones en recuperarse. Y pues creo que a partir de todo esto pues se han visto forzados a firmar un tratado de paz, porque realmente si continúa esto, o sea, lo único que va a ocasionar va a ser más destrucción, y no va a ser destrucción mutua, va a ser destrucción
para Palestina, en su gran mayoría. Y pues vemos un tratado de paz muy, muy sesgado hacia Israel, este, algo peor que los acuerdos de Oslo. La vez pasada estábamos mencionando los acuerdos de Oslo, y porque fíjate que, o sea, los acuerdos de Oslo, para quienes no sepan, pues en los 90 pues hubo dos rondas de negociaciones entre la Organización de Liberación Palestina, en ese entonces liderada por Yasser Arafat. Todavía no existía el estado actual de Palestina, el cual se conoce como la Autoridad Palestina. Hubo un tratado entre ellos y el gobierno de Israel, que en ese entonces estaba liderado por Yitzhak Rabin. Rabin y Arafat pues llegaron a pues una serie de acuerdos eh, que pues básicamente eh, marcaba un camino para la normalización entre las relaciones de Israel y de Palestina. Básicamente creaba pues primero que nada la autoridad palestina y pues le otorgaba pues esta responsabilidad sobre partes de la región de Cisjordania y también la franja de Gaza. Este no se le otorgó pues el estatus de estado concretamente, pero pues se le dio pues este tipo de base para pues eventualmente crear una, digamos, un estado más concretamente, aunque pues no fue algo mencionado explícitamente, no, más bien fue algo mencionado como entre las líneas. Este, y pues a comparación de este acuerdo, o sea, este acuerdo no menciona nada de eso, o sea, este acuerdo no tiene nada que ver con la creación de un estado palestino, no crea, no le da nada a ellos, o sea, realmente se le está dando a Israel en este acuerdo, a Israel y pues a llamado Consejo de la Paz, o sea, no se le está dando nada. Los acuerdos de Oslo pues fueron un fracaso completamente que instauraron pues el apartheid israelí en Cisjordania, que pues instauraron la militarización de Cisjordania bajo Israel y que pues eventualmente no hicieron absolutamente nada para la causa de la autodeterminación palestina, pero por lo menos le dieron a la autoridad palestina una cierta pues legitimidad, se les dio pues esta base para poder eventualmente pues tener una voz en los asuntos internacionales, pero pues aquí no se le está dando nada pues al lado palestino. Y mira, es bueno que van a parar las muertes, es bueno que van a parar los bombardeos y es bueno que ya no vamos a tener en parte ver pues estas imágenes tan atroces todos los días. Pero eh, esto yo no lo considero una victoria, yo no lo considero algo bueno a un largo plazo. Tenemos que estar muy felices para la gente que está viviendo ahí, porque pues de un día al otro pues se ha visto pues cierta esperanza o por lo menos algunas o por lo menos pues estas atrocidades, o sea, en parte van a parar, pero tenemos que entender que pues esto para nada será una victoria para Palestina, ¿no? Para el pueblo palestino. Y no sé qué pienses tú, pero Bueno, viendo los videos de la gente en Gaza celebrando sobre el anuncio de un cese de fuego y verlos celebrar, teniendo la oportunidad ya por lo menos tener la oportunidad de vivir por fin con paz, pues me dio mucha felicidad, de verdad, porque de verdad, al fin y al cabo llevan sufriendo muchísimo tiempo. Muchos de sus familiares mueren por este genocidio perpetrado por Israel.
De verdad me llena felicidad ver a que ya por fin ya tienen ese sentido de paz. Pero lo lamentable y bueno, lo frustrante de todo esto es que no es una victoria. Lo del acuerdo de paz que se está haciendo y que se hizo no es algo que debamos tomarlo como victoria, como tú me lo mencionaste, porque este acuerdo beneficia solamente a un solo ente político, a un solo estado, y ese estado es el estado israelí. Lo que gana Gaza, lo que gana el pueblo palestino, lo que gana el pueblo árabe, no gana nada. Lo único que llegaron a poder sentirse orgullo es que ya pueden sentir paz en sus vidas. Y pues, o sea, Trump elogiando su idea de paz y todo ese rollo, no más para presumir y por lo menos tener la idea de por lo menos para que él ganara el Nobel de la Paz. Era lo único por qué estaba haciendo estos rollos. Y claramente no funcionó, pero bueno, eso es otro tema. Eh, Mira, para empezar, yo siempre voy a estar defendiendo la causa palestina. Yo siempre voy a estar al lado porque para tomar en cuenta uno de mis apellidos tiene un medio origen de lengua árabe, proviene de una palabra árabe y también de una región en Arabia Saudita, lo cual me dice mucho sobre por qué tengo que estar al lado del pueblo palestino, porque soy como ellos. Eh, y eso fue algo que dijo también el presidente de Colombia, Petro, que él tiene sangre árabe en sus venas y por eso viene defendiendo al pueblo palestino y al pueblo árabe. Entonces, por eso vengo diciendo que este acuerdo de paz no soluciona nada. Lo único que soluciona es un una forma de una manera de tener la miseria que está pasando en Gaza, el genocidio que está pasando en Gaza. Y pues también hay que tomar en precaución de lo que puede pasar eventualmente, porque puede en algún momento el Estado israelí o Netanyahu, por así decirlo, decir, ¿sabes qué? No estás cumpliendo con nuestro acuerdo, vamos a bombardearte otra vez. Y fue exactamente lo que pasó en marzo, cuando se hizo el primer acuerdo de paz en enero de este año. Y pues, o sea, la verdad no me va a sorprender si eso es que va a ocurrir de nuevo. Porque claramente Netanyahu se está escapando de la justicia y no estamos haciendo nada sobre el respecto. Los países árabes están haciendo nada sobre el respecto, en particular Arabia Saudita o los Emiratos Árabes Unidos o Egipto incluso. No están haciendo nada sobre el tema porque ya tienen unas relaciones diplomáticas con el Estado ilegítimo de Israel. Eh, de verdad me lamenta mucho. eh, pero al fin y al cabo entiendo por qué la desesperación del pueblo palestino, de por qué ya están así, con el deseo de que ya llegue la paz, porque viendo las reacciones, o sea, entiendo, pero no se sorprende si esto va a ocurrir de nuevo, de que Israel eventualmente va a bombardear otra vez a Gaza. Y lo más destacable de todo esto es seguir defendiendo la causa palestina, defendiendo al pueblo palestino, porque es lamentable cómo es que los países occidentales aún tienen ese blindaje con ese capucho en en sus ojos, que piensan de que la idea de dos estados puede ser la solución, lo cual no es así. La idea de dos soluciones no es la solución. La única solución, y creo que esto ya lo he dicho varias ocasiones en otros episodios, pero la única solución es el establecimiento, el único establecimiento de un Estado palestino. Y eso tiene que ser muy importante para destacar, porque la ideología supremacista nunca tiene que ser aplicada en un Estado. Y eso claramente es el sionismo.
una ideología, no solamente una ideología, pero un pensamiento de supremacía. Entonces, de 2 años desde que empezó el genocidio, desde que inició esta miseria humana, eh, es algo que de verdad me hace pensar mucho sobre el rol que tienen los órganos internacionales. Y creo que la respuesta es casi nada, porque de verdad se tardan demasiado, no hacen nada. Solamente lo único que hacen es hacer resoluciones y ya. Una resolución no significa que vas a poder detener un genocidio. Y peor aún, ver aún a países diciendo que el problema es que es Hamas y que Hamas es cómplice de todos estos problemas y que Hamas tiene que ser erradicado. Y ojo, no estoy aquí para defender a Hamas. Hamas también tiene sus problemas. Y justamente lo mencioné en el episodio anterior, que justamente el pueblo palestino en Gaza está harto del gobierno de Hamas. No los quiere. Y eso tiene mucho sentido porque Hamas está también siendo financiado por el Estado israelí, está financiado por Netanyahu, por agentes de la Mossad. Entonces, de verdad, Gaza merece mucho más. Gaza merece esa autonomía, esa libertad, esa pasión democrática que tanto lo merecen. Porque de verdad, sea como sea la situación, sea de que el pueblo en Gaza apoye o no a Hamas, de todos modos son vida humana. Matar a un ser humano, a matar a millones de niños y niñas, a miles de ancianos, de gente discapacitada, a torturarlos, a masacrarlos, a hacer una miseria ahí, eso no justifica nada, nomás porque tiene un pensamiento de estar a favor o en contra de Hamas, ahí en el pueblo palestino y en el pueblo Gaza. Y es más, creo que el pueblo Gaza, la gran mayoría de gente te va a decir que no le cae bien a Hamas. Entonces, eh, ver esta idea de que el problema es, y mira, fíjate, hace rato hablé con alguien y me preguntaron sobre qué pienso yo del acuerdo de paz que se está haciendo, o bueno, que ya se hizo, y yo dije, pues no tengo demasiada esperanza, y pues me dijo alguien, no, pues tú como quieres todo, ¿no? Pues yo le dije, pues sí, no, porque lo que nada destaca mucho en este acuerdo de paz, no destaca la idea del establecimiento de un Estado palestino, no destaca la idea de crear un Estado autónomo en Palestina, que el pueblo de Gaza tenga su autonomía. Es más, está empeorando las cosas. Este acuerdo de paz yo diría que está causando más daño al pueblo palestino. Y pues todos estos planteamientos, o sea, que no aparece en este acuerdo, implica mucho de que probablemente va a seguir continuando este genocidio, va a seguir continuando la miseria que está ocasionando, perpetrado por Israel. Y, o sea, de verdad, puedes preguntarle al gobierno de Israel y le puedes preguntar al 70% de la gente en Israel y te va a decir que el pueblo palestino o el pueblo en Gaza no merecen la vida. Es lamentable que aún hay gente que defiende a un Estado sionista, a un Estado neofascista, un Estado nazi, y es lamentable que aún hay gente que piensa que la idea de dos estados es la solución, lo cual casualmente, bueno, pero qué sorpresa, no es la solución. Entonces, de verdad, para finalizar, de verdad, yo espero lo mejor. No tengo demasiado optimismo en este tema. Y lo digo a alguien que yo siempre he estado con el pueblo de Gaza, yo he estado en el pueblo de Palestino. Yo solamente espero lo bien. eh, de verdad, hay que seguir continuando con la lucha. Hay que seguir continuando con el respaldo de Palestina. Porque va a llegar el momento de que uno de sus datos en el gabinete de Netanyahu va a tomar decisiones muy drásticas. O él mismo va a tomar decisiones drásticas y su pueblo lo va a aprobar. Es lamentable y suena cruel decirlo, pero es la verdad. Si el 70% del pueblo de Israel va a estar a favor de desplazar a los palestinos, o si el 60% no cree que hay inocentes en Gaza, pues no te sorprendas la reacción que van a tener el pueblo israelí. Es más, otra ocasión llegué a escuchar que hubo un escándalo
muy en particular de que soldados israelíes empezaron a violar a varios prisioneros palestinos en una cárcel. Y fíjate cuál fue la reacción de unos manifestantes cerca de esa cárcel. No fue en contra de la violación, sino a favor de lo que estaban haciendo los soldados israelíes. A favor de lo que estaban haciendo la inteligencia de defensa de Israel. Es sorprendente decirlo, pero es verdad, eso fue lo que pasó. Hubo gente que aprobó esa idea, hubo gente que abogaba la idea. Suena asqueroso decirlo, de verdad, es asqueroso lo que está pasando ahí, lo que están abogando mucha gente en Israel. Y, o sea, tampoco quiero que la gente que esté escuchando empiece a generalizar todo esto. Es que todo el israelí está a favor de esto y todo ese rollo. No, me estoy diciendo mayoría a favor. Aún hay gente que está en contra de lo que está pasando en el genocidio. Y puedo mencionar varios ejemplos como el activista antisionista Gayadan o también el periodista Jeff Harper, entre muchos otros, como también la Organización de Derechos Humanos B'Tselem, que también ha calificado estos hechos como genocidio. Entonces, de verdad, hay que tomar en cuenta de que al fin y al cabo pronto esto va a ocurrir otra vez y no se quedan sorprendidos si es que esto va a ocasionar otra vez. De verdad, deseo lo mejor para el palestino, deseo lo mejor para el pueblo de Gaza, de verdad, merecen mucho el respaldo. eh, de verdad, muy lamentable. No, pues sí, y mira, aquí, o sea, pues sale un Benjamin Netanyahu muy feliz, muy sonriente. No solo porque, o sea, esta guerra le otorgó legitimidad en Israel. Hay que recordar que justo antes de la guerra, o sea, Netanyahu estaba a punto, o sea, ya se había salido del poder en una ocasión y pues estaba otra vez a punto de salirse del poder por su creciente impopularidad y su incapacidad de mantener sus coaliciones y sus nexos con los otros partidos en Israel. Y la guerra pues le dio una legitimidad extraordinaria y lo ayudó a permanecer en el poder por lo menos unos 2 años más. Y después de esto, o sea, lo más probable es que Netanyahu pues permanezca en el poder por aún más tiempo. Y él está muy feliz, primero que nada, porque él no tiene que conceder nada. O sea, él no tiene que conceder absolutamente nada en este acuerdo. Israel no tiene que ceder ni una sola pieza de lo que tienen. Y al contrario, o sea, los que van a ceder son, o sea, los palestinos. Y no jamás, o sea, jamás no está cediendo. O sea, sí, pero al final los que están cediendo más son pues las personas que viven en Palestina. Se les ha robado la posibilidad otra vez de crear un estado palestino. Se les ha robado la posibilidad otra vez de tener algún tipo de autonomía, de tener algún tipo de independencia, de tener algún tipo de autodeterminación, de poder decidir por ellos mismos el destino que ellos quieren. Y pues se le ha dado el control de su destino a Donald Trump y a Benjamin Netanyahu y tal vez hasta este señor, a Tony Blair. O sea, es una pesadilla realmente tener tu destino controlado por esas tres personas en particular. Y pues es algo completamente, o sea, no hay palabras para describir lo horrible que es la normalización global que tiene Benjamin Netanyahu y su gobierno entre los gobiernos del mundo. El hecho de que la gente lo trate como un primer ministro legítimo, como un líder
legítimo, como el representante de este país y no como el criminal y el genocida que es algo realmente lamentable. Y en los libros de historia, ojalá toda la gente que lo está tratando con tanta normalidad, ojalá a ellos se les mencione como los inútiles que pues le abrieron las puertas al genocidio más grande del mundo desde el Holocausto. Y, y mira, probablemente, o sea, solo vamos a ver una normalización más grande en cuanto al reconocimiento con el gobierno de Israel. Claramente, o sea, Netanyahu ha perdido en el ámbito público. O sea, en la guerra pública el sionismo ha estado decayente por varios años y últimamente pues han realmente perdido. Eh, pero pues en el ámbito diplomático, geopolítico, no han, o sea, no han perdido. O sea, todavía tienen todavía gozan de pues legitimidad en los ojos de Occidente. Hay gobiernos que pues han decidido romper relaciones, que han decidido condenar a Israel. Ojo, condenar a Israel, pero no necesariamente apoyar a la causa palestina materialmente. Eh, pero pues realmente en Occidente, en la Unión Europea, Estados Unidos especialmente, hasta varios países árabes, pues todavía le otorgan cierta legitimidad a Israel. Y este tratado de paz, o sea, solo va a abrir las puertas para que esta normalización crezca. O sea, ahora todos van a decir que Netanyahu pues eligió la paz y que Netanyahu y Trump pues son responsables por la paz y no se le va a hacer ni una mención al pueblo palestino o a las consecuencias que este tratado tendrá con la gente que vive en Gaza. Y eso es lo realmente lamentable. Este, tenemos que ser empáticos y este tener felicidad sobre el hecho de que las atrocidades diarias por lo menos van a tener un cierto paro, pero esto no es nada, este tratado no es algo que se debería celebrar. Es más, es algo que deberíamos estar completamente opuestos porque, resumidamente, o sea, esto, este es un tratado en el que la sesión, en el que el lado que está cediendo es el pueblo palestino. O sea, el pueblo que en un momento eh, fue colonizado, que en un momento fue invadido y que en un momento fue víctima y es víctima de un genocidio, es el lado que pues está cediendo. Y eso es realmente lo lamentable en este caso. Y bueno, ya llegamos a hora y media, no sé si quieras decir algo. Bueno, creo que lo único que voy a decir, bueno, lo último que voy a decir sobre este tema en particular, eh, justo como tú lo mencionas, la legitimidad se está decayendo en el Estado israelí. La legitimidad de la ideología sionista se está cayendo, pero no ha sido suficiente para derrocar ese pensamiento supremacista. Hay que seguir empujando, hay que seguir exclamando que libre Palestina, que desde el río hasta el mar, Palestina será libre. Y esa tiene que ser la retórica universal. Porque ahorita no debemos tratar este problema como un problema en Gaza. Debemos tratar este problema como un problema humanitario. Y es claramente lamentable que aún hay gente que sigue defendiendo las retóricas de Israel. Porque es, es un sentido de melancolía decir que Israel tiene tiene el derecho de existir, el Estado israelí.
Yo diría que no. ¿Por qué? Porque es un estado fascista, un estado nazi y un estado supremacista. Así de fácil. Y un estado que sea caracterizado por esas tres cosas no debe de existir. Debe de ser, debe de ser destituido, debe de ser erradicado y que por fin que en ese territorio sea un estado secular que se llama el Estado palestino. Porque los verdaderos héroes de ese territorio son el pueblo palestino. Los verdaderos triunfadores son ese pueblo. Y ellos merecen regresar a sus tierras, porque esos fueron sus tierras ancestrales que fueron arrebatados y confiscados por ese mismo estado fascista, por ese toda esa retórica de que debe de existir un Estado judío, un Estado sionista, un Estado de una sola religión, lo cual ya hemos visto varias ocasiones que solo enfocarte con una religión o con un pensamiento ideológico basado en un extremismo de una religión no va a funcionar, nunca va a funcionar. Es más, va a empeorar y no sorprende decirlo. Entonces, para terminar, eh, que continúa la intifada, honestamente, que continúa la causa palestina y yo abogo, espero que eventualmente va a haber más gente que siga exclamando la ayuda, que siga exclamando el apoyo a Palestina y a su pueblo, porque de verdad se los merecen ese apoyo, de verdad necesitan ese respaldo, que se debe de romper relaciones con el Estado israelí ilegítimo, el Estado legítimo, y que solamente el único Estado que tenemos que reconocer es el Estado palestino. Entonces, ahí concluyo yo. Sale, bye, mucho gusto.